ya está con nosotros aquí en la cabina azul y agradecemos que siempre que solicitamos su colaboración para venir a hablar, por supuesto, de los temas que él maneja, entiende, es su profesión. El doctor Carlos Acevedo, economista, ¿verdad? Aquí con nosotros esta tarde. Bueno, para los que no saben, el doctor fue presidente del Banco Central de Reserva, pues además es consultor internacional y bueno, se mueve en este momento en lo privado, ¿verdad? En lo que son precisamente los temas económicos. A nivel de organismos multilaterales, ¿verdad? Doctor, buenas tardes, bienvenido. Bueno, muchas gracias, Natán. Siempre un gusto atender tus gentiles invitaciones y un saludo a tu amable audiencia. Sí. Que va creciendo como la espuma. Pues mire, le voy a ser bien honesto. Quizás no quiero que crezca como la espuma, porque la espuma se disipa, ¿ha visto? Sí, eso es cierto, eso es cierto. Mejor como la montaña. No, mire, no, mejor, como dice Carlos Fonsi, ¿verdad? Despacito, paso a paso, despacito, dice. Bueno, no me puedo la canción, pero más o menos así va. Pero seguro. Sí, eso es lo importante. Mire, yo estoy increíblemente agradecido con Dios, con la vida y con la gente por el respaldo. Yo soy fiel creyente de que los hombres de fe como yo, todas las cosas son para bien. Y en este caso en particular, pues el tema de todas las situaciones, las dificultades que usted sabe, pues no pudieron quedarse en el anonimato por las circunstancias que ya conocemos, pues me ayudaron de alguna manera a que la gente conociera un poco más de este servidor y bueno, gracias al Señor. Por cierto, les adelanto, el próximo sábado en un horario prime se va a publicar una entrevista que el pastor Toby Jr. me hizo en el canal de la fe, en el canal 17. Vayan, fue una entrevista muy relajada, ¿verdad? Y pues van a conocer un poco más de este servidor. Siento que ahí hasta quizás me fui de boca, ¿verdad? Pero estaba tan cómodo con el pastor Edgar López Beltrán Jr. que pues solté la lengua, ¿verdad? Solté la lengua. ¿Te confesó? Sí, medio me confesó el pastor y bueno, hemos quedado para ustedes que me han estado pidiendo que lo invite aquí a las cosas como son radio y también a las cosas como son plataformas digitales. Él ha quedado comprometido a también tener la cortesía de participar en los programas, ¿verdad? Siempre es bueno escuchar a los líderes que están en las iglesias, ¿verdad? La visión que tienen. La palabra de Dios dice, doctor, que reino dividido no prevalecerá, ¿verdad? Y bueno, ciertamente las sociedades así un tanto confrontadas, divididas, no han avanzado. Y usted sabe que el problema endémico crónico del Salvador ha sido precisamente que hemos vivido en esa vorágine de antagonismo, ¿verdad? De lo que le denominamos por décadas polarización. ¿Compartirá algo de eso usted? Yo creo que sí. Somos lamentablemente una sociedad muy polarizada desde hace bastante. Y hay un estudio comparativo del Banco Mundial sobre la polarización en las sociedades latinoamericanas y nosotros con Venezuela somos los países más polarizados. No hay prácticamente centro. O sea, la gente se va hacia los extremos. Sí, y cuando no hay reglas claras y cuando no hay también un clima, un ambiente para invertir seguro, no llega la inversión. Eso es automático, pues. Sí, los inversionistas no van a ir a un país que anda en pleito interno permanente, ¿verdad? Sí. Y eso creo que ha venido afectando. Bueno, doctor, vamos a entrar patada al pecho, trompón y mordida. Antes nada más recordarles el WhatsApp por si quieren ustedes opinar, ¿verdad? El teléfono de WhatsApp de las cosas como son, tanto plataformas digitales como radio, es el 79243345. Aporten, opinen. Verdaderamente sus insumos, como yo siempre digo, me nutro de lo que dice el pueblo. La voz del pueblo es la voz de Dios, ¿verdad? Aunque muchos políticos utilizaron ese cliché, ese eslogan para poder ganar adeptos, pero al final no le cumplieron a la población, ¿verdad? Pero los periodistas deberíamos de darnos un baño de pueblo, ¿verdad? Para de verdad entender qué es lo que la gente piensa o siente o analiza de las cosas y las decisiones que están tomando a quienes han decidido
no gobiernen. Eso es, creo que, prioritario, doctor Carlos Acevedo. Sí, un baño de realidad, para que uno no ande pensando en pajaritos preñados. Sí, definitivamente. Bueno, a ver, se anuncian en cadena nacional las medidas y se hace una plenaria, 2 plenarias se hicieron por parte de los diputados y se aprueba. Muchos han coincidido, porque hasta los partidos de oposición, la gran mayoría, porque 76 votos, unas abstenciones ahí en el FMLN, particularmente porque ellos pareciera que tienen 2 fracciones, ¿verdad? Jaime Guevara con la otra señora, mientras que Anabel Belloso con la otra diputada de San Miguel, como que siempre votan así divididos, entonces bien complicado porque una fracción tan chiquita, pero esto se fue prácticamente por unanimidad, quitar el FEFE y quitar el impuesto del Cotrans. Lo hablamos, ¿se acuerda que lo platicamos, verdad? Sí. Ahora, se quitó, pero ahí mismo le dicen al ministro, mire, tenemos que ver cómo hacemos para poder seguir honrando lo que estamos financiando de esos impuestos, doctor. Bueno, a mí como por mi formación de economista siempre me gusta ponerle número a las políticas económicas en la medida en que se pueda, que es un problema de los políticos. Los políticos siempre andan anunciando cosas y no han hecho los números de ver qué significa eso. Vaya, por ejemplo, en este caso, hagamos un poco de números así rápidos. El Salvador está consumiendo como 500 millones de galones de combustible al año, de los cuales la mitad son gasolina súper irregular, 250 millones, y los otros 250 es diésel. El Cotrans, los 10 centavos, eso cae sobre todos los combustibles, o sea, serían 50 millones al año de recaudación de Cotrans. Y el FEFE, los 16 centavos, cae sobre las gasolinas, sobre 250 millones de galones, entonces serían unos 40 millones de dólares al año. O sea que entre los 50 del Cotrans y los 40 millones del FEFE tenemos 90 millones al año. Eso te da, entre los 12 meses, te da que 8 y algo. No llega ni siquiera a 8 horas. O sea que en 3 meses, que es lo que de momento dura la medida, si es que no se prorroga, estamos hablando como de unos 22 millones de dólares en los 3 meses, lo cual por mes te da 7 millones y algo. Dividí eso entre más o menos 1 millón de automovilistas que van a ser beneficiados por esa reducción, porque la gente de a pie, por eso se llama de a pie, ¿verdad? No tiene y no se vería directamente beneficiada, aunque sí indirectamente, porque todo lo que se transporte pues necesita combustible, pero digamos los que consumen combustible en promedio recibirían un beneficio de $7 mensuales durante esos 3 meses. Ahora yo te pregunto a vos, $7 al mes te sacan de agüite frente a esta crisis? Bueno, no, y claramente creo, doctor, ya que me pregunta, pues vea, porque se van a invertir los papeles, usted me está preguntando a mí. Definitivamente no, pero yo le devuelvo la pregunta y entonces no hacemos nada, porque de alguna manera sí va a significar un ahorro. Ahora le voy a decir una cosa, ya estaban anunciando unas subidas bastante grandes que van a sobrepasar incluso lo que se estaría ahorrando la ciudadanía en concepto de eliminar de manera temporal el FEFE y el Cotrans. Sobre todo el combustible diésel va a tener una subida bien grande. Ahora, definitivamente, doctor, si esto es insuficiente, habrá que buscar qué hacer para seguir ayudando a que el golpe no sea tan grave para la ciudadanía. La otra medida, la suspensión de aranceles por 1 año a las importaciones de hortalizas y verduras, ahí el tema que yo veo, ahí hay que revisar, pero en principio, pues sabes, la mayoría de nuestras verduras y hortalizas vienen de Guatemala y otro montón de Honduras, que forman parte del CAFTA, que ya están con 0 arancel en este momento. Entonces, si le quitas 0 arancel a una importación, no le quitas nada. Entonces yo sospecho que el precio de eso no va a bajar, porque ya la gran mayoría de esas importaciones vienen de países con los que tenemos tratados de libre comercio que aplican 0 arancel en este momento. O sea que por ahí no hay tampoco un alivio. El alivio estaría, pero como lo acabo de señalar, sería muy tenue en la parte de los
de los combustibles, del FEFE y Cotrans. Ahora, como decís, se vienen mayores aumentos de gasolina. Yo creo que vamos a llegar a $5 o más, que fue lo que tuvimos la vez pasada, hacia el 2008. Y si el gobierno prolonga estas medidas, obviamente el costo, 25 millones, los puede absorber, digamos, con relativa facilidad. No es que al gobierno le esté sobrando el dinero, pero digamos 25 millones los puede absorber. Pero si prolonga esto por 3 meses más, 6 meses más, ya ese impacto fiscal ya es más fuerte. Además de los otros desarrollos que podemos comentar luego en términos Vaya, de... pero se la pongo fácil, porque esto no es comida de hocicones. Si no hubiera hecho nada el gobierno, ¿qué hubiera dicho la oposición? Estaría criticando. Vaya, y entonces, quizás muchos se preguntarán, las medidas quizás a cortísimo plazo sean insuficientes. ¿Tendrá el gobierno a nueva cuenta que ser creativo para saber de dónde más? Porque hay que ser honestos en materia económica, micro y macroeconómica, doctor, no hay mucho margen de maniobra. No, ya lo hablábamos la vez pasada, ¿verdad? Un país como El Salvador, que es un importador neto de petróleo, que importa la mayor parte de sus alimentos de otros países, realmente no tiene mucho margen de maniobra y que además está en una apretadísima situación fiscal, ¿verdad? Que es la otra variable, porque si tuviéramos una holgura fiscal, ¿verdad? Un colchón ahí financiero, se podría amortiguar más el impacto, pero estamos en vacas flacas desde hace rato, ¿verdad? Y ahora viene este nuevo golpe, primero de la inflación, digamos, previa a lo de Ucrania, y luego sobre eso se suma el efecto de Ucrania. Entonces estamos bastante fritos, ¿verdad? Ahora, ¿cómo ha visto usted el manejo de esto de parte de la oposición, del FMLN particularmente? Es decir, al presionar al gobierno a que haga cosas, porque yo platicaba con algunos analistas respecto al tema y bueno, con usted mismo lo platiqué en Las Cosas Como Son, plataformas digitales, y me decía usted que ciertamente había una especie de doble moral, porque se exigían cosas que en el pasado ellos implementaron y que tampoco ellos quitaron en el pasado. Bueno, la doble moral yo creo que cada vez estoy más convencido que es una característica que los políticos traen en el ADN, ¿verdad? Aquí y en todos lados, ¿verdad? La posición de los políticos de oposición, o digamos, cuando los partidos políticos están en la oposición, es fregar al que está en el poder. Y si se invierten los papeles, te aseguro que si Nuevas Ideas estuviera en la oposición y los otros estuvieran en el gobierno, veríamos más o menos los mismos roles. Entonces no me extraña pues que los que ahora están en la oposición estén criticando al gobierno cuando ellos mismos estuvieron en el gobierno, entonces no hicieron lo que ahora critican al gobierno. Sí. Pero eso, te digo, es casi inevitable en los políticos. Bueno, sí, pero también la población espera cierto grado de coherencia, doctor. Por supuesto que sí, ¿verdad? Pero pedirle coherencia a los políticos no sé qué tan realista sea también, ¿verdad? Ahora, gracias, doctor, usted está planteando un escenario que es lógico. Estas medidas probablemente, si el precio del barril del petróleo sigue aumentando, van a ser insuficientes al cortísimo plazo. Claro que sí. Y también a mí lo que me preocupa es, otra vez, lo que te decía, la capacidad financiera por el tema fiscal del gobierno para hacerle frente a esta crisis, sobre todo si la crisis se ahonda y se prolonga, ¿verdad? Porque el otro escenario que no es tan improbable es que con este inicio en subida de tasas de interés de la Reserva Federal para contener la espiral inflacionaria, Estados Unidos, si no cae de nuevo en una recesión, por lo menos la economía norteamericana se va a ralentizar. Y eso para nosotros significa que las remesas o nos caen o se van a estabilizar y nuestras exportaciones o caen o se van a ralentizar, como ocurrió en el 2009. Bueno, y ese sería todavía un escenario más grande. Y caerían los ingresos fiscales también. Y usted hablaba de un fenómeno económico. Esta inflación. Exacto, si podemos explicar un poco de eso, porque usted decía que estábamos llegando o ya estábamos en la estanflación. Eso. Vaya, la parte de esta inflación es tan de estancamiento
inflación, es la combinación de estancamiento con inflación. Bueno, ya veníamos registrando una inflación inédita desde hace Estados Unidos, desde hace 40 años, nosotros desde hace como 20 años, no teníamos los niveles estos de inflación. Bueno, cerramos el año que recién acaba de concluir con 6.12 y en el 2020, el año de la pandemia, habíamos tenido incluso una inflación negativa pequeña, una deflación. El año de la pandemia. En el 2019, aunque no había pandemia, cerramos también con una inflación de casi cero y en el 2018 fue como 1.2. O sea, en la última década, antes de la pandemia, El Salvador había registrado una inflación promedio de 1.2% y de repente ahora estamos 6-7% y subiendo. Entonces, ese es el componente de inflación. Y en Estados Unidos, similar. El componente de estancamiento es lo que todavía no estamos viendo suficientemente. Pero con este giro de la política monetaria de Estados Unidos, se corre el riesgo, como te digo, si no se cae en una nueva recesión, por lo menos la economía de Estados Unidos se va a... La Reserva Federal ya en su reunión ahora del miércoles que anunció que ya subía 0.25%, o sea, 25 puntos básicos, también proyectó su nuevo pronóstico en crecimiento y en inflación, y hay un ajuste a la baja. O sea que para nosotros, que el Fondo Monetario estaba manejando que este año 2022 íbamos a crecer 3.2, va a haber que ajustar probablemente eso a la baja. Y en este contexto de inflación y estancamiento. Sí, ahora todo lo que estamos hablando, el precio del petróleo, doctor Acevedo, junto con el tema del escenario adverso económico mundial, son entes externos. Incontrolables. No los podemos controlar aquí, entonces, porque ciertamente ha habido un discurso, doctor, de querer responsabilizar de lo que está ocurriendo a las autoridades gubernamentales en turno. ¿Cómo ve esto usted? No, yo creo que el gobierno en esto realmente, como hemos dicho, no tiene prácticamente margen de maniobra, ¿verdad? Ha hecho más o menos lo que ha podido, ¿verdad? Cuando empezó la pandemia, el reparto de los $300, del bono de los $300, luego las canastas alimentarias, ahora estas medidas de, no cobro temporal del FEFE y del COTRANS, pero realmente no tenemos el músculo financiero como gobierno, o no tiene el músculo financiero para realmente enfrentar una crisis de estas proporciones. Ahora, desde su experiencia, y lo dejo planteado, desde su experiencia, ¿cuál es, digamos, frente a un escenario tan adverso como el que se viene y que definitivamente va a afectar a todas las economías, quizás a unas más que otras? En el caso de nosotros en Estados Unidos estornudan y aquí nos dan neumonía, ¿verdad? Entonces, desde su experiencia, desde su bagaje, ¿cómo se debería de actuar, amén de todas las decisiones que ya se anunciaron y que ya se aprobaron? ¿Cómo pudiésemos también pensar en un plan B de acuerdo a el hecho de que, pues, el escenario adverso internacional sobrepase las medidas que se están tomando como país? Eso lo dejo planteado y quiero hablar con usted también de los dientes que le están dando a instituciones como la Defensoría del Consumidor, porque aquí juega mucho el tema del mercado y de que se traslade a la población las rebajas, pero además se aprobó, vio usted, por parte de los diputados a petición del gobierno, el levantar los aranceles a 20 productos de la canasta básica, a la importación de 20 productos de la canasta básica. Voy a dejar para el final una opinión suya respecto al tema del transporte público de pasajeros y toda la historia que ya sabemos de esto. Ya regresamos, ¿no? Las cosas como son, con Josué Natán Bakis.
Solo en Pollo Campestre disfrutas del Banque 5 de $14.99. Te llevas 10 piezas, 5 panes y 3 complementos Junior. Válido para llevar autoservicio y llamando al 2121-2828. Pollo Campestre, el pollo como a ti te gusta. Aprovecha el verano Despensa que sí te alcanza. Para disfrutar más en familia y llenar tu alacenas de verano. Despensa familiar y Maxi Despensa. Precio bajo siempre. Hola, mi nombre es Tania y soy ahorradora compulsiva. En mi negocio siempre ando apagando las luces y si tan solo alguien reconociera mi esfuerzo. Premiamos a los negocios que ahorran. Por eso llegó Ahorromanía da Vivienda. Reciba un número electrónico por cada $1,000 incrementados en sus cuentas corrientes o de ahorro PYME y participe en el sorteo de grandes premios para su empresa. Son 2 ganadores de iPad, 2 ganadores de iPhone y 2 ganadores de motocicleta. Da Vivienda. Depósitos garantizados por IGD de conformidad a lo regulado por la ley de bancos. La calidad y seguridad del agua es nuestra mejor garantía. Agua Las Perlitas, la perfección en cada gota. Los Sub estarán de fiesta en el Subfest de Subway. Este próximo viernes 1 de abril, prepárate para elegir y disfrutar tu sub favorito de 15 centímetros a tan solo $2.85 en tu restaurante Subway más cercano. Celebra todo el sabor del Subfest, solo en Subway. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, estamos de regreso, seguimos conversando en esta tarde de día viernes 18 de marzo del año 2022. Bueno, a ver, desde su experiencia y aceptando que son escenarios bastante adversos y que no se controlan, no hay manera de que en el país podamos incidir a frenar eso, pues esa ola nos viene y nos va a pegar. Ahora, a algunos países los va a afectar más, a otros menos, pero las decisiones tomadas aparentemente se van a ver afectadas o superadas por el incremento del precio del barril de crudo a nivel internacional. ¿Qué desde su juicio de valor se puede vislumbrar y se puede hacer, se puede actuar con ese margen bien poco que se tiene? Porque además el ministro de Hacienda fue contundente que no se va a incrementar el IVA porque pues es una pregunta lógica frente a las necesidades que pueda tener el gobierno de la caja fiscal, de llevar dinero a la caja fiscal. A ver. Bueno, yo creo que, como te decía, en tiempos de vacas flacas no queda más que apretarse el cinturón, ¿verdad? Ahora, la recomendación elemental ahí es que hay gente que puede apretárselo más que otros, ¿verdad? Entonces, el gobierno tiene que procurar que el sacrificio de la sociedad frente a una situación de estas esté repartido también equitativamente. O sea, que la gente que tiene más capacidad, más ingreso, más colchón financiero, sea donde se carga, si es que hay alguna medida de ajuste, sobre los hombros de los que tienen más capacidad, es que se debe cargar, ¿verdad? Y no sobre la gente que toda su vida ha estado fregada. Bueno, eso es un principio básico. Entonces ya el gobierno tiene que ver si readecúa impuestos, si corta gasto, qué gasto recortar que no afecte a la gente que está más fregada. Y la otra cosa que ya es un objetivo desde el principio, ha sido un objetivo, pero que se vio afectado por la pandemia, es el repunte de la actividad económica a base de mayor inversión extranjera. Esto no ha funcionado hasta la fecha. Se pensaba que con lo del Bitcoin iba a venir más inversión, no está viniendo. Ahora viene lo de Ucrania, ahora el entorno internacional no es el más propicio. El riesgo país de El Salvador se está disparando. Incluso los inversionistas que pensaban comprar estos bonos Volcán, ya muchos de ellos están considerando que ya no. Entonces, pero esa variable es clave. O sea, si El Salvador quiere realmente contrarrestar este entorno internacional adverso, tiene que atraer flujos de inversión extranjera. Bueno, los bonos Volcán todavía no están a disposición de los inversionistas, eso está claro.
Sí, pero fíjate que eso ya es una mala señal en sí mismo, porque supuestamente se iban a emitir en la primera quincena de marzo, que ya pasó. Luego vinieron las declaraciones del diputado Soriano a Bloomberg de que la nueva ley de activos digitales no estaba lista y se iba a enviar a la Asamblea en abril. Ya la segunda semana de abril es Semana Santa, o sea que si no se envía en la primera semana, nos fuimos a la segunda mitad de abril. Y luego los sondeos que se han hecho entre los inversionistas potenciales indican que no hay un apetito suficiente para comprar la emisión. Ahora, doctor, ¿qué si el Bitcoin despega? Bueno, eso mejoraría esa es otra cosa, ¿verdad? Con el Bitcoin, la mala racha que se ha venido, la emisión de los bonos tampoco resulta muy atractiva. Si el Bitcoin despegara, obviamente eso cambiaría bastante, digamos, el clima psicológico de los inversionistas sobre Pero además con la cantidad de criptomonedas adquiridas por el gobierno, si el Bitcoin despega, puede significar un ingreso bastante grande que pudiera convertirse en una reserva estratégica de millones de dólares. Pero tendría que venderlas, porque si no las venden no se realizan las ganancias. Y bueno, ahorita tiene 1801 bitcoins. Al precio que está ahorita, bueno, hoy no he revisado, ¿verdad? Pero el precio al que andaba ayer, esos son como 80 millones de dólares. Los 1801 que tiene. Si el precio del Bitcoin subiera a $1 millón la siguiente semana, esos 1801 Bitcoins que ahora valen 80 millones, subirían como a 1.800 millones. O sea, 1.800 millones, no te voy a decir que no ayuda a la situación fiscal, pero con eso no paga la deuda. A 100 mil dólares que subiera. Vaya, si subiendo a 1 millón, eso subiría a 1.800 millones. Si sube a 100,000 sería la décima parte. Sería 180 millones. Más o menos, 180 millones. Si sube a 100,000. Bueno, es un escenario especulativo, pues, pero y hay muchos que quizás están cruzando los dedos porque no despegue, porque eso pues sería un acierto en positivo, valga la redundancia, pues, entre acertar y lo positivo para el gobierno. Y hay gente que creo que aquí vive socando que nos vaya mal. Pero fíjate que hay varios expertos en el mercado Bitcoin y criptomonedas que dicen que probablemente estamos entrando a un cripto invierno. O sea que un par de años con el Bitcoin así raneando, digamos, según algunos expertos, ¿verdad? Hay otros que piensan lo contrario. Que piensan que no, ¿verdad? Que va a pegar una despegada, dicen. Sí. Ahora, por cierto, parece que Samson Mow, llamémosle el ideólogo detrás de la emisión, se ha estado peleando con el presidente. Hay rumores, ¿verdad? Ahí de que ha tenido su zipizape, no sé qué ha pasado, no sé si es cierto, pero cuando esos rumores circulan en el ámbito cripto es algo de cierto. A ver, y hace rato que no se escucha de Samson Mow. Entonces, bueno, es de esperar. Dándole un poco de seguimiento a lo que usted dice, la estrategia para fondear la caja del gobierno ante las necesidades tendría que ir por el lado de quienes tienen mayores ingresos o quienes tienen mayores capitales. Por el lado se especulaba un poco por el lado de tasar las ganancias de las grandes empresas, doctor. Vaya, fíjate, en otros países cuando se han enfrentado crisis muy fuertes coyunturales, lo que se ha hecho es un impuesto temporal o un aumento a la tasa temporalmente. Digamos, qué sé yo, suponete a la gente de mayores ingresos, bueno, se le sube el impuesto de renta a 40% por 6 meses. Ese tipo de medidas, digamos, situaciones extraordinarias requieren medidas extraordinarias. De manera temporal. De manera temporal. Eso se ha ensayado en algunas ocasiones en otros países, entonces podría considerarse algo así, porque si lo subís ya permanente, eso sí, el problema es que te desincentiva otra vez la atracción de inversión.
Pero si lo haces temporalmente y lo explicas bien, lo justificas, yo creo que la gente entiende, ¿verdad? O sea, estamos en una situación de crisis extraordinaria, derivada de factores exógenos mundiales que no controlamos, como una medida extraordinaria, tomando en cuenta que hay gente que tiene más capacidad de aportar. Y yo creo que eso lo entendería la mayor parte de la gente. ¿Qué lectura hace, doctor, de darle más dientes a la Defensoría del Consumidor? Yo creo que eso es siempre positivo, ¿verdad? Porque siempre hay abusos, ¿verdad? Y si eso no se controla bien, los negocios van a abusar, ¿verdad? En el pasado hemos visto acaparamientos, escaseces artificiales. No dar la cantidad exacta, por ejemplo, en la gasolina, exacta, en el gas licuado, etcétera. Y hemos tenido institucionalidad muy débil, que no puede controlar eso. Entonces yo creo que sí es importante darle dientes para que fiscalice y para que sancione. Ahora, quitar los aranceles a la importación de 20 productos de la canasta básica. Bueno, eso te decía que yo no creo que ayude mucho porque la mayoría de esas importaciones vienen de países con los que tenemos tratados de libre comercio y ya tenemos aranceles cero. Entonces no creo que ayude, pero ahí es el Ministerio de Economía con el Ministerio de Hacienda que tendría que revisar esos 20 productos, de dónde vienen, qué aranceles aplican y hacer el cálculo. Pero bueno, te digo, no creo que... Es que habían algunos diciendo ahí que los productores nacionales y que, bueno, hasta los azucareros estaban ya poniendo el grito en el cielo por el tema de lo que pudiera significar para ese rubro, ese sector. Bueno, lo que pasa es que el caso del azúcar ese sí es especial. El sector azucarero ha estado protegido aquí desde hace, no sé si incluso desde los 80, y entonces tenemos un precio interno que es superior al precio de importaciones. Eso implica que los consumidores de azúcar, los hogares y las empresas que utilizan azúcar para producir jugos, galletas, dulces, estamos pagando como $300 millones anuales adicionales a lo que pagaríamos si compráramos al precio internacional. Y esos 300 millones es una transferencia, digamos, que los consumidores le hacen al sector azucarero. Entonces el sector azucarero, obviamente, si se aplica algo así, está perdiendo $300 millones al año más o menos. Pero ese es el único rubro en el que yo sí vería un impacto. En los demás no creo que haya mucho impacto. Muy bien. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con el tema final, que es el tema de su análisis respecto al tema de transporte público de pasajeros. Ya el tema del congestionamiento terrible que vive el país en las horas pico y a veces hasta más, significa una pérdida bastante grande para la economía. Veamos ahora la contribución que hace el transporte público de pasajeros por el desorden en el que verdaderamente se mueven, para que esto pues se acrecente o se incremente. Y de ahí en general pues la situación que ha pasado, entiendo que esta tarde está siendo llevado don Catalino Miranda a los tribunales para que en la espera está, ¿verdad?, de resolución. Ya, entonces ya fue la audiencia, está a la espera de la resolución, se le está acusando de los delitos. Pero si hay una cosa que es importante, ya anunció el ministro de Obras Públicas que las concesiones han sido retiradas y serán entregadas a otros empresarios. Las casi 400 permisos de línea que tenía el señor Catalino Miranda van a ser entregados a otros empresarios. Ya regresamos. Las cosas como son, con Josué Natán Bakis. Despierta cada mañana con la alegría de Alegre Amanecer con Don Chepe, de lunes a viernes de 4 a 5:30 de la mañana, porque se cae en la poderosa Alegre Amanecer. Gracias a Protecno, 45 años aprendiendo de ti. Laboratorios Fardel y Diagri, compartimos tu pasión por el agro. Tu verano es hoy. Por eso en Omnisport te brindamos las mejores ofertas en muebles, línea blanca y electrónica para que lo vivas en grande. Compra desde WhatsApp al 7861-5551 o llama al 2205-1900. Y si lo prefieres, ingresa a omnisport.com y compra a la hora que quieras. También puedes visitarnos en tu tienda Omnisport preferida, siempre con todas las medidas de bioseguridad. Omnisport, solo las mejores marcas. Si eres pensionado de AFP Confía, te invitamos a que formes parte de
Vive Confía, nuestro programa exclusivo para pensionados. Inscríbete sin costo al taller virtual de educación financiera a realizarse el jueves 24 de marzo a las 10 de la mañana. Llama al 2267-7777, opción 1. Búscanos en Facebook como AFP Confía para más información. Aquí está su orden. Cuando pides comida a domicilio y la comida llega en mal estado, ¿culpas al repartidor? No, ¿verdad? Pues así pasa cuando a través de nuestros medios de comunicación te informamos. No somos responsables por los hechos, somos responsables de que tengas la información precisa para que formes tu propia opinión. Porque tu derecho es saber la verdad. La libertad de expresión es parte fundamental en toda democracia. Esta es una campaña de Aster y esta estación. Mañana llegan a Super Selectos las supermarcas del ahorro para que te lleves tus productos favoritos como bebidas, detergentes, productos de la canasta básica y más, con grandes descuentos. Viví la pasión de la Liga Mayor de Fútbol en Tigo Sports. Disfruta el partido entre Alianza versus Jocoro este sábado 19 de marzo a las 7 de la noche en tus canales Tigo Sports o descarga la app. Sigues con Las Cosas Como Son en YSKL. Bueno, lo último en el tema de la detención de don Catalino Miranda es que está esperando la resolución de parte del tribunal a donde él fue presentado. Ya sabemos que las autoridades fiscales han pedido detención provisional sin medidas sustitutivas a la cárcel y bueno, se está a la espera de que el tribunal emita la resolución al respecto. En realidad, hablar de transporte público de pasajeros en El Salvador es histórico, un desorden, es una mala palabra. La gente no quiere a los buceros, no los baja de buceros y por cosas bonitas que les digan, ¿verdad? Pero esto es una fama que se han creado los transportistas de parte de la gente por años, doctor, por años. Bueno, yo hace rato como no me subo a un bus, pero también me subí por años y aguanté todos los problemas. ¿Anduvo en bus usted? Sí, mucho tiempo. Y me acuerdo todos los problemas de la que gente se queja, los abusos de los transportistas y bueno, todas las quejas esas. Es un sector problemático que nunca ha sido puesto en orden, porque ahí sí, todas las aunque decían que el PCN era Elizardo Lobo, era el que más interés tenía, en realidad todas las fracciones legislativas tenía alguna relación con el sector transporte público de pasajeros. El FMLN, Arena, el PDC, el PCN, todos tenían más de un diputado, todas las fracciones tenía interés. Y dependiendo del gobierno que estaba, así eran los que estaban de amiguis. Claro, pero del viceministerio. Pero desde el momento en que tenés en todas las fracciones políticas buceros, diputados buceros o políticos buceros, ya sabes que ahí no van a arreglar eso. Entonces yo creo que esta medida que se tomó parece drástica, pero ciertamente responde, digamos, como a ese abuso que se ha dado. Y si realmente, digamos, la Ruta 42, bueno, la concesión esta de Catalino estaba cobrando por arriba de la ley, desde luego es un abuso y había que sancionarlo. Ahora, no sé realmente si el quitarle la concesión sea la solución, tampoco, o sea, la verdad es que no tengo una opinión como definida en eso. Más allá de que ha sido un gran problema y de que hay que poner orden en ese sector, definitivamente. Mire, y usted comparte, porque fíjese que yo me he quedado pasmado, hombre, por las declaraciones del jefe de fracción de Arena, el doctor René Portillo Cuadra, quien salió respaldando y alabando la decisión de entrarle a parar, a frenar los abusos que este sector ha tenido por décadas. Y él mismo dice y reconoce que los gobiernos en el pasado no habían tenido el valor de hacerlo. ¿Qué opinión le merece eso a usted? Bueno, no las había escuchado, pero sí estoy de acuerdo, ¿verdad? ¿Quiere escucharlas?
Vaya, dale. Se las voy a poner para que usted mismo... René Portillo Cuadra es el que... René Portillo Cuadra, porque yo creo que es prudente para que usted, de alguna manera... Por lo tanto, no esperen que otro gremio o la población se pronuncie en favor de ustedes, sobre todo cuando por décadas ustedes han venido incrementando ilegalmente las tarifas aprobadas por el gobierno. Si hay algo que hay que reconocerle al gobierno de manera positiva, es que al menos ha tenido la valentía, aunque no por los medios legales, de enfrentar a un gremio que sistemáticamente ha incumplido la ley de tarifas del transporte colectivo. Interesante. Interesante. Sí, yo estoy de acuerdo. ¿No las había oído usted? No las había oído. Estoy de acuerdo en que hay que poner orden ahí. Ahora, lo que me preocupa es la solución, la alternativa. Bueno, quitamos las concesiones a estos, digamos, la alternativa temporal de sacar buses tripulados por la Fuerza Armada está bien como alguna alternativa temporal. Pero eso es temporal. Sí, eso es temporal. A la gente le ha gustado porque dicen que ahora se siente más seguro. Ya un varero ya no se va a subir a un bus donde hay efectivos militares, ¿sí? Entonces, eso sería positivo. Pero no sé si como solución permanente es que vaya, pueda funcionar. Esa no es una solución permanente, definitivamente es una estrategia, digamos, temporal, porque ¿qué hubiese pasado si no les resolventan a la población que se transporta en esa ruta? Dígame usted. No, eso sería un gran problemón, ¿verdad? Ajá, Fue lo que hizo Reagan cuando hubo una gran huelga de controladores aéreos privados, puso controladores del ejército, ¿verdad? Para mantener que los habían, el funcionamiento que los habían, ¿verdad? Los puertos, claro. Vaya, entonces ahí voy al punto. Imagínese usted que para muchos, bueno, el ministro de Obras Públicas ya dijo que las concesiones retiradas al empresario Catalino Miranda van a ser entregadas a otros privados. Pero hay muchos que consideran, doctor Acevedo, que el transporte debería de ser manejado, al menos en el área metropolitana de San Salvador, por el gobierno. ¿Usted qué piensa? Yo creo que sí, ¿verdad? En todo el mundo donde el transporte público funciona bien, si no lo maneja el gobierno, por lo menos hay un subsidio fuerte del gobierno. Yo creo, fíjate que el Citrams era una buena opción. El problema es el diseño, la ejecución, la implementación. Fue un desastre. Pero la idea, el concepto yo creo que era positivo, ¿verdad? Y vemos en otros países que ha funcionado. Siguen muy lejos en Guatemala, en Colombia, en México, las opciones de transporte público similares a lo que se pretendía hacer con el Citrams han funcionado. Pero yo creo que ahí definitivamente hay un desafío pendiente, es fuerte, bueno, no es como el tema de la seguridad, pero está ligado también. Y que el gobierno tiene que enfrentar. Y yo creo que si este gobierno resolviera eso, sería un buen legado que le podría dar al país, si resolviera el tema del transporte público. Vaya, mire, sin duda alguna que este es un mensaje para los demás transportistas, ¿va? Mismo presidente de la República dijo, bueno, no jueguen con fuego, dijo. Sí. Mire, la medida es bien popular, la gente la ha aceptado. Ahora, ¿se va a quedar en la superficialidad esto o se le va a entrar a extirpar de raíz todos los males alrededor del transporte público de pasajeros? Esa es la gran pregunta. Sí. Sí, el transporte público requiere una reestructuración a fondo, ¿verdad? Que tiene que ver también con el tema del tránsito, digamos, bueno, como en todos los países del mundo, ¿verdad? El exceso del parque o el crecimiento tan exagerado del parque automotor ha sobrepasado la capacidad de las ciudades. Todos los carros no caben simplemente. Y entonces incluso las autopistas esas que vemos en China de 10 carriles de ida y 10 de vuelta, en horas pico están colapsadas, o las autopistas de Los Ángeles. Y entonces ya no digamos aquí en El Salvador, ¿verdad? Con las callecitas que tenemos. Entonces ahí se requiere también un ordenamiento del tránsito, una alternativa de algún bueno, metro, que es carísimo, un metro aéreo que es caro pero no tanto, completar un anillo periférico, o sea, una solución integral, ¿verdad? Pero es que mire, doctor, si es que aquí nos han venido dando paja, anillo periférico.
que esto, que lo otro. Y la verdad es que nunca se ha concretizado una estrategia de país clara para resolver este problema. Todo se ha quedado en atol con el dedo. No sé si usted tiene claro eso. Sí, parte del problema son los costos, ¿verdad? O sea, imagínate cuánto cuesta un metro así chiquito, sencillito, no te baja de unos 5,000 millones de dólares. O si es un metro aéreo, 2,000, 2,500 millones para una ruta corta. Un anillo periférico que, por ejemplo, entiendo que los ingleses ya tenían los planos desde tiempos creo que de Paquito Flores, también, o sea, son inversiones prohibitivas si se quiere hacer con recursos públicos. Entonces yo creo que ahí habría que ahondar en una herramienta que Fomilenio empezó a desarrollar, que es la de los asocios públicos privados. O sea, lograr canalizar inversión privada para esos grandes megaproyectos de infraestructura que van a beneficiar a todo el país. Pero definitivamente este problema no se va a arreglar de la noche a la mañana. No. Es una papa caliente bien. Y lo que yo siempre digo, ¿verdad? Este es un huevote de avestruz. Sí, pero más huevote el de las pensiones, que vamos a ver. Sí, y fíjese que con eso último quisiera quedarme porque está por llevarse el anteproyecto de reforma integral de las pensiones y hay muchísima ansiedad, pero también expectativa, incertidumbre, porque la gente está muy pendiente de lo que se vaya a llevar a la Asamblea Legislativa. Este tema se ha discutido ampliamente y también de parte de aquellos que son conocedores de la materia han dicho de que no es tan chiche, no es tan fácil cumplir con la promesa de que se van a acabar las pensiones de hambre, porque hay varios factores que están involucrados que se deben de conjugar y que muchos de ellos no tienen o no se cumplen dentro de la sociedad salvadoreña. Sí. Para mí, ustedes como si ese es otro gran huevo de avestruz, ¿verdad? De avestruz prehistórico. Sí, cabal. Bueno, yo el problema que veo es primero los bajos salarios, ¿verdad? Con los bajos salarios que hay en El Salvador es difícil que la gente tenga pensiones dignas. Y luego el tamaño del sector informal. O sea, el 60-70% de nuestro mercado laboral es informal. Entonces, por eso es que solamente una de cada 4 personas va a tener una pensión cuando llegue el momento de jubilarse. Y además del 25% de gente que va a tener pensión, el 80% va a tener, de ese 80 de ese 25, va a tener pensión mínima. O sea que tenemos 75% de la población que no va a tener nada. Otro 20% que va a tener mínima, 95%. Y solo el 5% son los que tienen y van a tener buena pensión. ¿Usted logra olfatear por dónde pudiera ir el gobierno? Mira, a mí no me extrañaría que se hiciera una nacionalización del sistema, porque eso le baja contablemente la deuda pública. La deuda de pensiones es como 22% del PIB. Y entonces la deuda pública es 85% del PIB. Entonces al nacionalizarse, como sería deuda del gobierno contra sí mismo, o sea, si yo me debo dinero a mí mismo, se cancela. Pero no es que se borre la deuda. No. Porque acuérdese que hay una deuda con la gente. Con la gente, sí, porque se ha agarrado dinero de ahí. No, contablemente. Nada más es contablemente en la deuda pública, contablemente ya no, la deuda de El Salvador ya no sería 85. Pero eso arregla solo una parte del problema, porque la otra parte, que es la de la gente. Sí, no lo arregla, digamos, es un beneficio. Ahora, obviamente, el gobierno tiene el compromiso de pagarle a la gente su pensión. Y eso no se arregla más que pagándosela. Entonces, desde ese punto de vista, de los flujos de caja del gobierno para honrar la deuda de pensiones, nacionalizarlo no trae mucha diferencia. ¿Y qué pasaría con las administradoras de fondos de pensión? Esas sí tendrían que desaparecer probablemente. Una ventaja sería que la comisión del 1.9% ya no se la vamos a tener que pagar. No, entonces ahí yo pensaría que eso debería ir como ingreso también del gobierno para pagar las pensiones futuras. O sea que eso ya, en vez de que se queden los privados, se lo administra el gobierno y sirve para pagar. ¿Pudiese servir para mejorar un poco más la pensión? Yo pensaría que sí se hace bien. Ahora, hay un mal que es eterno, que es el poco margen para invertir el dinero, que no permite que se capitalice de mejor manera y de tal forma que lo que le corresponde a cada uno de las personas que ya están en la edad de jubilación, pues reciban ese beneficio.
Sí, que ha sido el problema de que para pagar las pensiones el gobierno ha tenido que utilizar los fondos de pensiones para comprar esos instrumentos de deuda pública, para recoger el dinero y pagarle a los pensionados, ¿verdad? Eso, al nacionalizarse, ya no se daría ese esquema de los SIP, pero desde luego queda el pasivo del gobierno de que tiene que honrar el pago de pensiones en el futuro, así como en los sistemas, como era el sistema de reparto antes de que se privatizara en el 97. Bueno, vamos a esperar, doctor Carlos Acevedo, a ver qué es lo que presenta el gobierno. Tampoco es que en automático se va esto a aprobar cuando llegue a la Asamblea. Tendría que entrar en un proceso de discusión y de socialización con los sectores involucrados, que es lo más lógico. Bueno, la ley Bitcoin se aprobó después de 85 minutos de discusión. O sea que si el gobierno quiere aprobarla, la puede aprobar rápido. Pero uno esperaría que haya una discusión, como decís, ¿verdad? Bueno, pero esto no es la ley Bitcoin. Esto es un tema que inclusive generaría mucho desgaste. Por eso los gobiernos no le han entrado de lleno. No sé si usted entiende eso. No, desde luego. ¿Ah? Luego. Porque esto genera desgaste. No, es una gran papa caliente esto. Pero le digo. Vamos a ver qué presenta y bueno, espero poder discutir la próxima semana en Las Cosas como son plataformas digitales ampliamente estos dos temas, que es tema de transporte y tema de las pensiones, de acuerdo a cómo vaya avanzando la temática. Muy agradecido, doctor. Ya sabes, Natán, gracias a ti por la invitación. Bueno, hemos tratado de abarcar los temas. Mañana el análisis semanal sobre el estado de la nación, con panel completo para discutir los temas que han acaparado la atención mediática en nuestro país. Pórtense bien, que nada les cuesta, y hagan el bien y no se fijen en quién. Ustedes me conocen, yo soy Josué Natán Baquí. Buenas tardes para todos.